Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Néstor Chirino, deseando que la gracia y la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a terminar esta pequeña miniserie aquí en el capítulo 11 de Hebreos, que lo he titulado La grandeza de la fe, con un tema que creo que es el cierre perfecto de este capítulo 11, la cual he titulado La victoria de la fe. La fe siempre hará de una persona victoriosa en medio de las circunstancias de la vida. Y vamos a ir terminando este capítulo 11 leyendo el verso 32 en adelante y vamos a meditar hasta el verso 40. Pero quiero leer unos pocos versos y dice así en el verso 32: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. La grandeza de la fe es que finalmente nos da la victoria. Y hoy quiero hablar de 3 aspectos de esta victoria. Número 1, la fe te da victoria en las batallas de la vida. Cuando leemos las historias bíblicas, vemos cómo Dios desarrolla su relación con el hombre en la vida cotidiana, en las diferentes batallas que ellos han enfrentado y que quizás tú y yo hoy estamos enfrentando. A lo mejor usted está enfrentando el día de hoy una gran batalla. Quiero decirle que si usted pone su fe en Dios, Dios le va a sorprender por medio de la fe. Si usted cree, la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y aquí el autor de los Hebreos va a hacer una rápida mención de hombres gigantes de la fe que realmente lograron cosas realmente asombrosas, hazañas asombrosas, porque él dice: porque me faltaría el tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, jueces en los tiempos de Israel que realmente dieron liberación al pueblo de Israel en tiempos en que el enemigo los oprimía. ¿Y por qué los oprimía? Porque el pueblo le daba las espaldas a Dios y entregaba al pecado. Pero cuando clamaban al Señor, Dios levantaba un hombre lleno de fe, que sería un instrumento poderoso en sus manos para darles liberación. No fueron hombres perfectos, eran hombres como tú y yo, pero escogidos por Dios, pero sobre todo, hombres de fe. No eran perfectos, sino imagínense, en esta hermosa lista de la galería de la fe se encuentra el nombre de Sansón. Un hombre que, escogido por Dios desde el vientre, ungido por Dios con una fuerza sobrenatural para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, él nunca entendió a cabalidad su propósito y se entregó a los placeres de la vida, a la debilidad de su carne, a los placeres sexuales. Tenía una debilidad por las mujeres y lamentablemente la vida de Sansón va terminando de manera dramática, porque sus enemigos finalmente lo vencen y le arrancan los ojos. Y pierde su fuerza, y pierde su libertad, pierde su honor, lo pierde todo. Y ahí está el pobre Sansón, moliendo como un animal de carga en un molino. Sin embargo, él clama a Dios y pone su fe en Dios para que siquiera por última vez Dios le devuelva su fuerza y haga venganza sobre los enemigos del Señor. Y Dios, dice la Biblia, escuchó su oración, le devolvió la fuerza a Sansón y él finalmente destruyó el templo de los filisteos, y en ese día 3,000 príncipes filisteos murieron. ¿Por qué? Porque puso su fe en el Señor. Ponga su fe en Dios. Aunque usted quizás pueda pensar que todo está perdido, mira, nada está perdido cuando usted realmente decide confiar en el Señor. Oh, sí, aquí hay nombres de gigantes de la fe como David, como Samuel y los profetas. Hombres que, como dice aquí, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Oh sí, porque las promesas requieren fe. Dice que taparon bocas de leones, como fue el caso de Daniel en el foso de los leones. Apagaron fuegos impetuosos,
como fue el caso de los 3 amigos y compañeros de Daniel, que prefirieron morir antes que inclinarse ante un ídolo. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. A lo mejor el día de hoy usted se siente débil. Ponga su fe en Dios y Dios le dará la fuerza que usted necesita. La Escritura dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y esas fuerzas son las fuerzas que vienen del Señor. Y sigue diciendo este pasaje: se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Oh, qué preciosa es la fe. Te da victoria en las batallas de la vida. Por eso el Salmo 27, verso 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y este era el grito de fe de los antiguos, de estos héroes de la fe. Y tú también puedes ser parte de esos héroes de la fe si decides despojarte del miedo y poner toda tu confianza en el Señor. Él te dará la victoria. En segundo lugar, la fe te da victoria en las aflicciones de la vida. Cuando leemos las historias bíblicas, no todos tuvieron finales gloriosos y exitosos. Muchos hombres sufrieron realmente de manera indecible. En Hebreos capítulo 11 continúa el verso 35 al 38 diciendo: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O si otros prefirieron morir antes que negar su fe, antes que negar al Señor. Les ofrecían salvar la vida si negaban a Cristo, si negaban a Dios, pero prefirieron la muerte antes que negar el nombre del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y sí, vemos que muchos profetas fueron aserrados, asesinados. Juan el Bautista, aquel precursor del Señor Jesucristo, Herodes pide su cabeza en un plato. Un hombre piadoso va a morir de una manera terrible. Otros hombres sufrieron azotes, prisiones y cárceles como los apóstoles, que fueron azotados, fueron encarcelados. De alguna manera, el Señor Jesucristo es precursor y ejemplo de todos y cada uno de aquellos que sufren por el Evangelio y por su fe. Dice la Escritura, sigue diciendo: anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Muchos cristianos en la primera iglesia fueron perseguidos, tuvieron que dejar su pueblo, su familia, sus amigos, sus casas, sus tierras, para ir y ser errantes, pero por donde iban predicando el Evangelio. David fue un errante en el desierto por la persecución del rey Saúl. Sin embargo, en esos años de persecución, su carácter fue formado para ser el futuro rey de Israel. A lo mejor tú estás pasando aflicciones de la vida. A lo mejor tú no entiendes por qué pasas tanto sufrimiento. Pero la palabra de Dios dice que si alguno sufre, encomiende su alma al Señor, al fiel Creador, porque de Él, solo de Él viene la justicia, solo de Él viene la consolación. Si usted hoy está sufriendo aflicción, dígale: Señor, consuela mi corazón y no permitas que decaiga en la fe. El apóstol Pablo fue un hombre que sirvió a Dios y sufrió mucho por la predicación del Evangelio y por su fe. Sin embargo, en Romanos capítulo 8, verso 35, él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Este es el grito de victoria de un hombre que, aunque está sufriendo aflicciones, persecuciones, mantiene una fe viva, sabiendo que el galardón que viene es mucho mayor. Y finalmente, número 3, la fe te da victoria en las contradicciones de la vida.
¿Por qué hablo de contradicciones? Porque muchas veces pensamos que si hacemos todo bien, servimos a Dios, somos obedientes, todo nos debe salir bien y no debe haber ningún sufrimiento en nosotros. La contradicción muchas veces es que a veces, como dice el libro de Eclesiastés, he visto que al justo se le paga como si fuera un injusto. Vale decir que esta vida muchas veces no nos recompensa el bien que hacemos. Si no, miremos al Señor Jesucristo, que amó al mundo, enseñó la palabra de Dios y solo vino a dar amor y salvación, y lo único que encontró fue rechazo y una cruz sangrienta. Contradicciones de la vida. La fe te da victoria en las contradicciones de la vida. Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40 dice finalmente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A lo mejor usted no está recibiendo aún las promesas de Dios. A lo mejor su vida va terminando y usted puede pensar equivocadamente que Dios le ha fallado. No, Dios no falla, porque Dios cumple a sus promesas. Sin embargo, la Biblia dice que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, mediante ese comportamiento de fe, no recibieron lo prometido. Esta es la contradicción. Sin embargo, dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y aquí el autor de los Hebreos se incluye como aquel grupo que no está recibiendo quizás muchas bendiciones que promete la Biblia, pero se da cuenta que Dios va a proveer algo mucho más grande y mejor, para que, dice, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si te ha tocado sufrir por causa de tu fe, de tu integridad, no te desanimes. ¿Sabes qué? Estás entrando a la galería de esos hombres gloriosos de la fe. Hombres que decidieron confiar en Dios y no claudicar a pesar del dolor. El apóstol Pablo va a decir en Romanos 8:17, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. Oh, si Dios está proveyendo un galardón, un reino, cosas gloriosas para aquellos que abrazan la fe, porque finalmente la fe dará victoria aún sobre la muerte, y se cumplirá lo que dice la Escritura. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? No hay victoria en la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado y nos promete una vida gloriosa y eterna. Por eso el apóstol Juan va a terminar diciendo en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi hermano, mi hermana, si usted ha abrazado la fe, yo le animo a que permanezca y persevere en la fe, porque esa fe le va a dar victoria sobre todo lo que este mundo le tire encima. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre estará a su lado cuando usted decide confiar en Él. Tengamos una palabra de oración. Padre amado, gracias por el don de la fe y gracias por la victoria que nos trae la fe en medio de los retos de la vida, en medio de las aflicciones de la vida, en medio de las batallas y las contradicciones de la vida. Tú, Señor, nos das victoria por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Hoy renovamos nuestra confianza en ti, porque nuestra vida está en tus manos. Y tú dijiste, Señor, que nada ni nadie podría arrebatarnos de tu mano. Por eso, a ti sea la gloria, Padre. A ti sea la gloria, Señor Jesús. A ti sea la gloria, oh amado Consolador. Gracias. A ti te damos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.